En este video estaremos discutiendo las reacciones de Diels-Alders. Las reacciones de Diels-Alders son reacciones pericíclicas muy útiles. Estas llevan el nombre de sus descubridores, otro Diels y Kurt-Alders. En una reacción de Diels-Alders, dos enlaces sigma carbono-carbono se van a estar formando simultáneamente, como podemos ver aquí. Y en el proceso se forma un anillo, por lo tanto el proceso es un proceso de ciclo-adición. La reacción de Diels-Alders se llama ciclo-adición 4+2 porque la reacción se lleva a cabo con un dieno conjugado que contiene 4 electrones pi y un dienófilo que al menos contiene 2 electrones pi. Por esa razón se conoce como 4+2. Algo importante que deben de saber es que los dienófilos pueden ser alquenos o alquinos. Si usamos un alqueno, pues se nos va a estar produciendo un ciclo hexeno como producto en las reacciones de Diels-Alders. Les recomiendo que cuando vayan a llevar a cabo este tipo de reacción, para poderla visualizar mejor, le añadan números a sus carbonos. Eso les va a ayudar a visualizar mejor la reacción. Como en el caso de todas las reacciones pericíclicas, las reacciones de Diels-Alders se lleva a cabo en un proceso concertado, o sea, la reacción se lleva a cabo en un solo paso. ¿Okay? Así que estos electrones pi que están aquí van a venir y van a atacar a este carbono, y ahora los electrones que están aquí van a venir y atacar a este carbono, y ahora entonces estos electrones pasan a este carbono. Así que voy a tener un nuevo enlace entre el carbono 1, 6, un nuevo enlace entre el carbono 4 y 5, y ahora los electrones pi van a pasar a los carbonos 2 y 3. Aquí podemos ver un diagrama de energía para la reacción de Diels-Alders. Recuerden que esta reacción se lleva a cabo en un solo paso mediante un proceso concertado, así que por esa razón el diagrama de energía tiene solo un pico que va a representar el estado de transición. Este sería nuestro estado de transición. ¿Okay? En el estado de transición tenemos un anillo de 6 miembros en el que se rompen 3 enlaces y se están formando 3 enlaces simultáneamente. En el diagrama de energía podemos ver que los productos están más estables que los reactivos. ¿Okay? Mis productos van a estar más estables que mis reactivos. Esto es una reacción en donde la entalpía se va a favorecer hacia el producto, por lo que la entalpía de la reacción es negativa. Los productos son más estables que los reactivos. Vamos entonces a discutir cómo afecta la temperatura de la reacción de Diels-Alders. A temperaturas bajas y moderadas va a favorecer la formación del producto en una reacción Diels-Alders. Sin embargo, a temperaturas muy altas, o sea, por encima de 200 grados Celsius, el producto se descompone y se favorecen los reactivos. Las altas temperaturas se utilizan para lograr lo contrario de una reacción Diels-Alders, y esto se conoce como retro-Diels-Alders. Para entender por qué las altas temperaturas favorecen la apertura del anillo en lugar de la formación del anillo, estaremos utilizando la ecuación de delta G. Recuerden que el delta G determina si el equilibrio favorece los reactivos o los productos. El signo de delta G debe ser negativo para que el equilibrio favorezca a los productos. Para determinar el signo de delta G hay dos términos que debemos de considerar: la entalpía y la entropía. Vamos a analizar cada uno de esos términos individualmente. Comencemos con el término de entalpía. Para ello, vamos a repasar la definición de entalpía. Recuerden que la entalpía se refiere a la cantidad total de energía que contiene dicho sistema. Así que hay muchos factores que contribuyen al signo
y la magnitud de la entalpía. Pero el factor dominante es generalmente la fortaleza del enlace. Así que para llevar a cabo el análisis vamos a comparar la fortaleza del enlace que se están rompiendo y los enlaces que se están formando. Si yo observo mis reactivos, tengo 3 enlaces pi y en los productos tengo un enlace pi y 2 enlaces sigma. Como sabemos, los enlaces sigma son más fuertes que los enlaces pi. Por lo tanto, en términos de entalpía, se va a estar favoreciendo el producto Diels-Alders porque el delta H va a ser negativo y la reacción va a ser exotérmica. Ahora bien, ahora vamos a considerar el segundo término, que es la entropía. Recordemos que la entropía se define como el grado de desorden del sistema. La entropía siempre será positiva para una reacción Diels-Alders. Y quizás te estás preguntando por qué la entropía va a tener un signo positivo en unas reacciones de Diels-Alders. Pues hay 2 razones principales para ello. La primera, 2 moléculas se están uniendo para producir una molécula, o sea, un producto. Y la segunda es que ese producto que se te está formando es un anillo. Así que esas son las 2 razones por las cuales esa entropía va a tener un signo positivo. ¿Okay? Bien, cada uno de estos 2 factores van a representar una disminución de la entropía. Así que por esa razón es siempre positivo, porque la entropía favorece a los reactivos. Ahora, si combinamos ambos términos, la entalpía y la entropía, el signo del delta G para una reacción de Diels-Alders estará determinada por la competencia entre estos 2 términos. Para que el delta G sea negativo y se favorezcan los productos, el término de entalpía debe ser mayor que el término de entropía. A temperaturas moderadas, el término de entropía es pequeño y el término de entalpía dominará. Como resultado, delta G será negativo, lo que significa que los productos se favorecerá sobre los reactivos. En otras palabras, las reacciones de Diels-Alders son termodinámicamente favorables a temperaturas moderadas. Sin embargo, a temperaturas altas, las moléculas, recuerden que están en movimiento, se están moviendo rápidamente y tienden al desorden, por lo que el término de entropía será grande y como resultado delta G será positivo, lo que significa que los reactivos se verán favorecidos sobre los productos. Por lo tanto, reacciones de retro-Diels-Alders se verán favorecidas termodinámicamente a altas temperaturas. Así que a modo de resumen, la temperatura ideal para las reacciones Diels-Alders suele estar entre las temperaturas ambiente y los 200 grados Celsius. Así que los reactivos para una reacción de Diels-Alders son un dienófilo conjugado, que actúa como el nucleófilo, y un compuesto que reacciona con el dieno, que lo vamos a llamar dienófilo, y va a actuar como el electrófilo. Comenzaremos nuestra discusión con el dienófilo. Por ejemplo, cuando el dienófilo no contiene ningún sustituyente, por ejemplo, eteno, se dice que el alqueno no está activado, por lo tanto no es muy electrofílico. Así que para formar el producto de Diels-Alders vas a necesitar mucha energía para llegar al estado de transición, o sea, su energía de activación va a ser bien alta.
Por lo tanto, vas a necesitar una temperatura bien alta y esto va a favorecer la entropía. Y por lo tanto, va a favorecer más la formación de reactivos en lugar de productos. Y el rendimiento que vas a obtener es un rendimiento bien bajo para la formación de ese producto. Por lo tanto, una reacción de Diels-Alders procederá más rápidamente y con un rendimiento mucho mayor cuando el dienófilo tiene un sustituyente electroatrayente. Usualmente un grupo carbonilo, ya sea un aldehído, una acetona, un éster, un ácido carboxílico o un grupo nitro. Todos ellos van a actuar de forma electroatrayente. Por lo tanto, esta molécula va a llevar a cabo el proceso de resonancia, donde vamos a obtener esto. Por lo tanto, cuando llevamos a cabo ese proceso de resonancia, el híbrido de resonancia va a tener una carga parcialmente positiva en esta área que está aquí y una carga parcialmente negativa en esta área que tenemos aquí. Así que haciendo entonces que esta área que tenemos aquí sea electrodeficiente. Haciendo entonces que la reacción sea espontánea y por lo tanto no hay que subir mucho la temperatura para que reaccione con el dieno. En resumen, ese grupo carbonilo hace que ese dienófilo sea más electrofílico. Las reacciones de Diels-Alders son estereoespecíficas, o sea que va a depender del dienófilo. Si el dienófilo es un alqueno cis, voy a tener entonces como producto un anillo disustituido en cis. Si mi alqueno es trans, pues voy a tener entonces como producto un anillo disustituido en trans. Aquí tenemos otro ejemplo, pero en esta reacción estamos utilizando un alquino. ¿Okay? Así que ustedes saben que los alquinos también pueden funcionar como dienófilos. Así que en lugar de formar entonces un ciclo hexeno, se me va a formar entonces un ciclo hexadieno. Y eso es lo que tenemos aquí, un ciclo hexadieno. Solamente entonces estaría reaccionando un enlace pi, por lo tanto el otro enlace va a estar permaneciendo y se va a estar entonces formando entre esos dos carbonos, que sería el carbono 5 y 6. Ahora vamos a discutir el dieno. El dieno es el nucleófilo de la reacción. Si es una molécula abierta, pueden existir en dos conformaciones, el S-cis y el S-trans. Las reacciones de Diels-Alders solo pueden ocurrir cuando el dieno está en la conformación S-cis, ya que tiene una conformación menos estable que la S-trans. En la conformación S-cis, los carbonos 1,4 están lo suficientemente cerca para reaccionar con el dienófilo. En el caso del S-trans, los extremos están demasiado separados. Por ejemplo, si a ti en un ejercicio te dan la conformación S-trans, importante que tú puedes rotar la molécula. Tú rotas esa molécula para entonces formar esa conformación S-cis. ¿Por qué puedes rotar esa molécula? Porque entre el carbono 2 y 3 lo que tenemos son enlaces sencillos. Por lo tanto, como tengo un enlace sencillo entre ese carbono 2 y 3, puede ocurrir rotación. Así que de una estructura trans yo puedo pasarla a una estructura cis y ahora sí yo puedo utilizarla para llevar a cabo una reacción de Diels-Alders. Sin embargo, hay dienos atrapados en una conformación S-trans que no pueden someterse a reacciones de Diels-Alders, como por ejemplo esta estructura que tenemos aquí. Aquí tenemos a un dieno que es parte de un ciclo, por lo tanto va a tener restricción de movimiento, así que no va a poder rotar para pasar a la posición S-cis.
Por lo tanto, este tipo de reacción no va a ocurrir, o sea, no hay reacción. Sin embargo, el ciclopentadieno está en una conformación S-cis y lleva a cabo la reacción porque está en la conformación necesaria para que se pueda llevar a cabo la reacción. El ciclopentadieno es tan y tan reactivo en las reacciones de Diels-Aldrich que reacciona consigo mismo a temperaturas ambientes para formar un dímero. En los laboratorios, este reactivo lo que hacemos es que los mantenemos en la nevera para que no reaccione consigo mismo y no forme entonces un diciclopentadieno. Así que si lo dejamos a temperatura ambiente, se me va a estar formando un diciclopentadieno. Por esa razón lo tengo que mantener en la nevera. Bien, si el dieno y el dienófilo son simétricos, solo se va a estar produciendo un solo producto. Así que si yo tengo dienos y dienófilos simétricos, voy a tener un solo producto. Sin embargo, si el dieno y el dienófilo son asimétricos, hay formación de dos productos. Uno de estos dos productos, obviamente, se va a formar en mayor cantidad porque la reacción es regioselectiva. Para identificar el producto principal se debe analizar la distribución de las cargas del dieno y el dienófilo. El dieno es rico en electrones debido a la donación de electrones del grupo metoxi. El dieno tiene un oxígeno que puede donar densidad electrónica y por resonancia, por lo que el carbono va a tener entonces su híbrido con una carga parcialmente negativa. Sin embargo, el dienófilo es electrodeficiente debido a la presencia del aldehído que produce un efecto electroatrayente. Por lo tanto, se producirá una estructura, pero por resonancia se nos producirá esta otra estructura. Por lo tanto, el dienófilo tiene dos estructuras de resonancia donde va a tener una carga parcialmente positiva. El dienófilo que estará dominando será el carbono con carga positiva que esté más lejos del carbonilo. Así que como sabemos, las cargas contrarias se atraen. Aquí vemos esta área que es electrodeficiente y tenemos esta área que es rica en electrones. Por lo tanto, esta área que tiene la carga negativa va a estar atacando a este carbono y este par de electrones viene y ataca acá y este par de electrones se va para allá. Así que me va a producir este producto que vemos aquí. Ese sería mi producto principal. Así que hasta aquí es nuestro laboratorio de Diels-Aldrich.